Alabado sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, lo digo siempre y permítanme, lo voy a volver a decir. Me siento privilegiado de poder comenzar la semana en este lugar, en la casa del Señor, con todos ustedes. Me siento privilegiado de formar parte de un equipo pastoral compartido aquí con el pastor Andrés y con el pastor Miguel. Me siento privilegiado de poder ser llevado a la presencia del Señor por una banda como la que dirige Andy, por un grupo musical que se juega por nosotros, que se levantan a las 6 de la mañana para venir a ensayar, para ser profesionales, para gloria y honra de nuestro Dios. Me siento privilegiado de poder trabajar con un equipo de producción que están trabajando allí, que ustedes no los ven, que están filmando, que están poniendo las cosas en la pantalla. Me siento privilegiado de que Dios nos haya dado este lugar hermoso para poder reunirnos. Qué privilegiados que somos. Amén. Y el privilegio más grande que tenemos es poder abrir su palabra cada domingo y poder aprender de Él y poder llevarnos su consejo para la semana, para crecer juntos, apoyados unos sobre los otros, en comunidad, para poder crecer en familia, en la relación con Él. Qué lindo cuando abrimos su palabra, y estos últimos domingos estuvimos abriendo en un libro muy especial de la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y hoy queremos seguir meditando en el libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito en unas circunstancias muy particulares. Allí corrían cerca del año 100 de la era cristiana. Ya los 12 apóstoles, algunos habían muerto. Esos 12 hombres que Jesús en persona había elegido, que eran testigos presenciales de su resurrección, esos 12 hombres que tenían la finalidad de asentar la base de nuestra doctrina, escribir esas cartas apostólicas de parte del Señor, las que hoy nos guían. Esos 12 hombres, muchos ya estaban muertos. Uno todavía estaba vivo allí por el año 100, el apóstol Juan, pero estaba preso en una isla que se llamaba Patmos, en el Mediterráneo, cerca de Turquía. 34 kilómetros cuadrados tenía la isla y los romanos la usaban como cárcel. Todos los que estaban allí estaban presos, no podían salir. Y allí estaba el apóstol Juan, y ya era viejito, peinaba muchas canas, y ya estaba a punto de morir. Y Jesús le dice: no te vas a ir todavía, Juan, porque tengo algo que darle a la iglesia, tengo que revelarle algo y quiero que tú lo escribas. Y ahí Juan escribe el Apocalipsis. Entonces el Señor lo toma en sus manos y lo lleva para que vea el cielo. ¿Se imaginan? Allí el apóstol Juan, anciano, mirando el cielo como quien mira por una ventana, agachado, allí mirando por una rendija cosas que eran dificilísimas de entender para él y que todavía lo son para nosotros hasta que el Señor nos las revele, pero algunas cosas ya nos las está revelando hoy. Y allí estaba el apóstol Juan mirando cosas increíbles que sucedían. Y Jesús le decía: escribe esta carta, porque esta carta es una carta personal para la iglesia, para cada persona que forma parte de mi cuerpo, y les tengo que decir esto, y lo tienes que escribir tú, porque este va a ser el último libro de la Biblia. Con este libro, le dice a Juan, que tú estás escribiendo, se va a cerrar el canon bíblico. Ya ni una palabra más va a ser agregada a la ley, ni una palabra más va a ser agregada a la gracia,
ni un acento, ni una ñ, ni el palito de la ñ, como usamos en español. Nada va a ser agregado. Este es el final. Y por eso quiero revelarles, dice el Señor Jesús a través de Juan, algunas cosas muy especiales. Y en el capítulo 5 de esta impresionante carta que el Señor Jesús le dicta a Juan, allí en el capítulo 5, Juan relata que mirando a través de esa rendija, yo me lo imagino, bueno, yo estaría temblando. Así que me lo imagino temblando al apóstol Juan por el privilegio que tenía de ver el cielo. Y ve que aparece un gran rollo, cuenta la Biblia ahí en el capítulo 5. Un rollo, un pergamino, un escrito por ambos lados. Y da el detalle tan importante, dice, estaba sellado con 7 sellos. En la antigua Roma y en la antigüedad, ese tipo de documentos, de papiros, se sellaban con 7 sellos, se lacraban con lacre, como una especie de cera roja, dura. Entonces, para poder leerlos, había que romper esa cera, ese lacrado que tenían. No se podía leer si no se rompían esos sellos que los cerraban. Y esos documentos eran documentos muy especiales, porque eran normalmente testamentos, donde había una herencia, donde había una promesa. Entonces, cuando alguien antes de morirse escribía sus últimos deseos, los cerraba en ese pergamino y los lacraba con esos 7 sellos. Y dice el apóstol Juan que veía eso, un gran testamento que contenía una promesa, que contenía una herencia. Y entonces comienza a relatarnos esto, y yo quiero que usted se lo imagine a Juan mirando por la ventana del lado de afuera y mirando el cielo, y veía eso y no entendía bien lo que estaba pasando, y Jesús le decía, escribe, escribe. Y entonces el apóstol Juan relata lo que vive, lo que ve y lo que vive en 2 tiempos. En 2 tiempos, para que nosotros lo podamos entender bien. Y entonces en el primer tiempo hay una gran pregunta en el cielo, que luego se repite, hoy se repite. Acompáñenme en la lectura que va a estar en la pantalla de Apocalipsis 5, los versículos 2 al 4. En este primer tiempo, una pregunta fundamental, una pregunta que hoy nos tiene que cambiar la vida a nosotros, a usted y a mí. Dice Juan, vi un ángel poderoso, imagínenselo, mirando por la ventana ahí, por una rendija, vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? ¿Quién es digno de romper los sellos de este testamento y abrirlo para recibir la herencia? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces, dice Juan, comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo. Nadie digno de abrir ese rollo. Nadie merecedor de abrir ese rollo. Es una escena triste. Y arrancó lágrimas en ese anciano que tendría más de 90 años, doblado allí, mirando a través de esa rendija. Y dice, y él escribe, lloré amargamente porque no había nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, de abrir ese testamento, ese pergamino que daba la promesa, que daba la herencia. ¿Y saben qué me acordé? Me acordé cuando estaba leyendo este pasaje del pueblo de Israel.
El pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, entró a Egipto cuando apenas era una familia, eran Jacob y sus 12 hijos. Y sus 12 hijos tenían hijos y era una familia grande, digamos, pero era una familia. Y entraron a Egipto porque les faltaba comida y se fueron a refugiar en Egipto porque había una hambruna en la tierra de Canaán, una hambruna. Entonces fueron a Egipto para recibir comida. Y ustedes saben que los que tienen el alma contenta es porque tienen la panza llena. Y se quedaron y comenzaron a crecer dentro de Egipto. Y los egipcios vieron que los israelitas cada vez eran más y los esclavizaron. Y dijeron, bueno muchachos, ustedes ahora se me van a fabricar ladrillos y no los dejamos vivir y tienen que pagar impuestos. Y el pueblo de Israel era gigantesco y vivía dentro de Egipto. Y entonces Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo que está sufriendo bajo el látigo de los egipcios y lo voy a rescatar. Y lo rescata, dice la Biblia, con mano poderosa. Y entonces todo ese pueblo, que posiblemente sean 1 millón de personas, y algunos historiadores dicen que quizás había llegado ya a 3 millones de personas, salieron de Egipto. Salieron de Egipto caminaron algunas semanas nada más, con algunas cositas que les pasaron en el camino, y llegaron al monte Sinaí, donde Dios les dijo, hagan un campamento aquí, y les dio las tablas de la ley. Y junto con las 10 tablas de la ley les dio 600 más, 600 leyes más, 600 reglamentos más, 600 y algo, un poquito más de 600. ¿Para qué? Para que se formara, era la carta constitucional de la nueva nación. ¿Por qué? Porque ahí enfrente estaba la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde fluía la leche y la miel, y esa era la promesa para el pueblo prometido, para el pueblo de la promesa estaba ahí, del otro lado del río, y ellos la miraban, de este lado había arena, y del otro lado estaba todo verde. Y ellos sabían, esa es nuestra tierra, ahora vamos a cruzar. Y Dios les dio las tablas de la ley y todas las leyes. Y llegaron, veían la tierra. Y apareció otra vez un ángel. Yo me estoy imaginando, porque ese ángel, aunque no lo vemos, está constantemente parado ahí, flotando, me lo imagino, en las aguas del río Jordán, preguntando, ¿hay alguien digno de recibir la promesa? Ahí está la tierra, pero ¿alguien de ustedes es digno de recibirla? ¿Alguien de ustedes es merecedor de recibir esa promesa? Habían pasado apenas unos meses desde que salieron de Egipto. La tierra estaba ahí, pero no se encontró a nadie digno de recibir la promesa. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto y habían pasado 430 años como esclavos, y aunque Dios los adoptó como hijos, seguían pensando como esclavos. Resulta que Dios les daba todos los días el maná, caía del cielo. Y les dijo, yo todos los días les voy a dar el sustento para ese día. Sin embargo, seguían pensando como esclavos. ¿Y qué hacían? Agarraban el maná para ese día y juntaban para mañana y para pasado, porque tenían miedo que Dios no les iba a proveer lo necesario. Y el maná se les pudría, pero tenían mente de esclavo. Dios les dijo, todos los días te voy a proveer lo necesario. Y ellos juntaban igual, teniendo miedo, no creyéndole a Dios. Dios les dijo, en esa tierra hay otros pueblos, pero cuando ustedes crucen, yo los voy a acompañar y voy a luchar por ustedes. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel estuvo ahí y miró para el otro lado, dijo, uy, vive gente del otro lado, vamos a mandar espías para saber si los podemos vencer o no los podemos vencer. Y mandaron los espías, y los espías volvieron y dijeron, no los podemos vencer. Claro, no eran ellos los que iban a vencer a los grandes, a los gigantes que había del otro lado. Era Dios que los iba a vencer en nombre de ellos. Pero ellos se equivocaron porque no confiaron en Dios, confiaron en sus fuerzas y evaluaron sus fuerzas mandando espías. Y los espías dijeron, no, ni loco podemos matar, somos como langostas, como hormigas para ellos, nos van a aplastar si cruzamos. Y era verdad,
Si cruzaban sin Dios los iban a aplastar. Pero ellos no confiaron en que Dios estaba delante de ellos. Y entonces el ángel dijo, ¿hay alguien merecedor de la promesa? Y hubo silencio, silencio. Constantemente, cada vez que el pueblo de Israel tenía un problemita, cualquiera, se pinchaban con un pincho el pie y querían volver porque decía, en Egipto estábamos mejor. Cuando éramos esclavos estábamos mejor. En la otra vida estábamos mejor. Volvamos a la otra vida. Mente de esclavo. Aunque Dios los había adoptado como hijos, seguían teniendo mente de esclavos. Y con una mente de esclavo no se puede recibir la tierra prometida. Entonces el ángel preguntó, como preguntó en el cielo, ¿hay alguien digno, merecedor de recibir la tierra prometida? Silencio. Entonces, ¿qué le dijo Dios, muchachos? A comer arena. 40 años el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas por el desierto, masticando arena y viendo la tierra prometida del otro lado del Jordán sin poder cruzar, hasta que toda esa generación que tenía mente de esclavo fue enterrada en la arena por la cual caminaban. No eran merecedores. Y por supuesto también me acordé de otra situación muy particular en la Biblia, la vida de David. La vida de David. Ahora lo conocemos a David como el escritor de los Salmos, como el gran rey David, pero cuando era un chico, quizás tenía 14, 13, 15 años, estaba cuidando las ovejas de su padre y viene el profeta Samuel a la casa buscando al que iba a ser el próximo rey de Israel. Y todos los hermanos de David estaban allí en la casa y Samuel los mira todo y dice, no, acá no está. Y entonces el padre dice, yo tengo otro hijo allá. ¿Se acuerdan de la historia de la Cenicienta? Parecido. Yo tengo otro hijo allá que está limpiando, está cuidando las ovejas. Y entonces Samuel dice, hasta que no lo traigan no me voy. Y cuando viene David, dice, este es el futuro rey de Israel. Este es el rey de Israel. ¿Y sabe qué hace Samuel? Lo unge rey. Lo proclama rey. Ora por él. Y le dice, bueno, andate de nuevo a cuidar las ovejas. ¿Cómo? Dice, ¿no me acabas de poner rey? No, anda a cuidar las ovejas. Te falta mucho. Te falta mucho todavía para ser merecedor de la corona. Esto es como cuando un padre le regala el auto a su hijo de 15 años y le dice, mira, acá está el carro, pero no te puedes subir. Ahora tienes que tener tu licencia, aprender a manejar y cumplir la edad para poder manejar. Y ahí está el carro parado en la puerta. Él, el muchacho, es dueño del carro, pero todavía no es merecedor del carro. La promesa está ahí, pero el ángel vuelve a preguntar, ¿hay alguien merecedor de esta promesa? ¿Hay alguien digno de esta promesa? Y David no estaba digno todavía de la promesa porque le faltaba aprender mucho. Él sabía de cuidar ovejas, pero no sabía de dirigir una nación. Y entonces siguió haciendo lo que sabía hacer, cuidar ovejas. Hasta que una vez entraron en una batalla, porque el pueblo de Israel prácticamente se pasó toda su historia peleando contra los filisteos, que es un pueblo que está por ahí, en la franja de Gaza o por ahí ahora, y entonces había una pelea tremenda, una batalla entre el ejército de Israel y el ejército de Filistea. Y aparece un filisteo gigantón, un Goliat, y empieza a desafiar a las tropas de Israel y a insultarlos. Dice, a ver, ¿quién se atreve a venir y pelear conmigo? Y nadie se atrevía, porque era un monstruo, era gigantesco. Y David, haciendo bien lo que tenía que hacer, sigue la orden de su padre y le lleva alimento a sus hermanos que están en la trinchera, muertos de miedo por el gigante Goliat, igual que todos los demás soldados de Israel.
Y claro, cuando llega David y escucha lo que dice Goliat, dice, ¿y quién es ese grandote para estar ofendiendo a nuestro Dios? ¿Y quién es ese grandote para estar ofendiendo a las tropas de Israel? ¿Y saben qué hace? Dice, a mí el Señor me enseñó a defender las ovejas. Yo peleé contra osos, yo peleé contra leones. ¿Quién es este grandote para venir acá a insultar a nuestro Dios? Agarra la onda, un par de piedras de ahí, de un arroyo, de esas piedras duras, ¿vio? Esas piedras del río, y pone la piedra y se la larga al gigante, le pega en la frente, ¡boom!, y lo mató. David se gana en ese hecho el respeto del ejército de Israel. Pero además, Saúl, que era el rey, había prometido que el que venciera a ese gigante se iba a casar con su hija. Y miren cómo David, sin quererlo, sin proponérselo, entra al palacio real, familiar del rey, y empieza a aprender cómo se maneja una nación. De a poco empieza a aprender y tiene el respeto de todo el ejército, porque no había un solo soldado que se animaba a enfrentarse con Goliat, y él se animó. Así que no solo tenía el respeto del ejército, sino que era el esposo de la hija del rey y estaba en palacio y aprendió cómo guiar a una nación desde adentro, hasta que supo y apareció el ángel. ¿Quién es digno de recibir la promesa? ¿Qué promesa? Había sido ungido como rey de Israel hacía 10 o 15, 20 años atrás. Y ahora sí apareció alguien que diga, sí, yo soy digno, yo soy merecedor, yo hice la tarea, dijo David. Y entonces el ángel dijo, bueno, al trono, ahora puedes recibir la promesa. En el cielo pasó algo parecido y hay un segundo tiempo. Y entonces el apóstol Juan en ese segundo tiempo nos cuenta déjenme buscarlo aquí, que en Apocalipsis 5:5 él detalla ese segundo tiempo, cuando el apóstol Juan estaba allí mirando. Dice que un anciano, un líder de la iglesia en el cielo, se acerca a Juan y le dice, no llores, Juan, no llores, no te pongas triste, porque ha sido hallado alguien digno de abrir ese rollo. Y entonces dice que todos en el cielo comenzaron a cantar, y lo leemos en Apocalipsis 5:5. Le dice, bueno, en 5:5 le dice, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Había sido hallado uno digno, merecedor de abrir el rollo, Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo era merecedor de abrir el rollo? Y dice que allí comenzó a escuchar un canto que aclaró esa duda que tenía Juan. ¿Por qué Jesucristo era merecedor de abrir ese rollo y recibir esa herencia? Y dice, todos en el cielo cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Por qué era Jesucristo digno de abrir el rollo? Porque tenía una misión que cumplir y la cumplió. Porque se tenía que subir a la cruz y se subió. Porque tenía que derramar su sangre y la derramó. Y fue digno, merecedor de abrir ese sello, de recibir esa herencia. El apóstol Pablo lo explica en la carta a los Filipenses y dice en el capítulo 2 del 6 al 11, aunque era Dios, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hay una promesa, hay un rollo, hay una tierra prometida que es tuya, porque Dios nos adoptó como hijos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, a todos los que creyeron en su nombre le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nos adoptó como hijos y nos dio sus promesas, pero ahora hay un ángel que pregunta, ¿quién es digno de recibir la promesa? A veces me asusta pensar que nosotros somos tan parecidos a ese pueblo de Israel, que siendo hijos todavía tenemos mentes de esclavos. Me asusta pensar que no creemos que Dios es proveedor cada día de lo que necesitamos. Y nosotros siempre tratamos de guardar para el día de mañana porque no confiamos en la provisión de Dios, exactamente igual que el pueblo de Israel. Me asusta pensar que miramos nuestros desafíos y decimos, no podemos lograrlo, son demasiado grandes para nosotros, porque los evaluamos desde nuestra perspectiva y Dios está diciendo, no lo evalúes desde tu perspectiva, porque yo estoy peleando por ti. Amén. Me asusta que seamos tan parecidos al pueblo de Israel, que estemos a las puertas de la promesa y que constantemente por cada tropezón tonto que tengamos en la vida estemos pensando en volver a la tierra de Egipto, a nuestra vida anterior. La verdad me asusta. ¿Por qué me asusta? Porque tengo miedo que Dios nos diga, muchachos, a comer arena por 40 años antes de recibir la promesa. Me asusta que seamos tan parecidos a David y querramos agarrar el trono antes de tiempo. Y le digamos a Dios, Señor, me prometiste prosperidad, quiero prosperidad. Y Él te dice, pero si te di 10 pesos y no lo administraste bien, ¿para qué quieres 1000? Administra primero bien los 10 y luego te voy a dar 100. Y cuando administre bien los 100 te voy a dar 1000. Y cuando administre bien los 1000 te voy a dar 10.000. La prosperidad es tuya, pero tienes que ser digno, merecedor de recibirla. Tienes que ir aprendiendo de a poco. Tienes que pasar por el gigante. ¿Por qué el Señor Jesús fue digno de recibir esa promesa? Porque se subió a la cruz. ¿Por qué David fue digno de esa promesa? Porque luchó contra el gigante y aprendió desde cero y mordió el polvo. ¿Por qué el pueblo de Israel finalmente fue digno, merecedor de entrar a la tierra prometida y está hasta hoy en la tierra prometida? Le costó 40 años de morder arena, pero entendió que el pan nuestro de cada día nos lo da Dios cada día. Amén. Entendió que ellos no tienen la capacidad de luchar, pero Dios con ellos tiene la capacidad de vencer. Entendieron que no eran esclavos, que eran hijos. Cada día, cuando nosotros decimos, Señor, reclamo la promesa que me hiciste, ese ángel vuelve a gritar, ¿hay alguien digno de la promesa? ¿Hay alguien digno, merecedor de esa promesa? No vamos a lograr nada reclamando las promesas, porque las promesas son sí y amén en Cristo. Las promesas están ahí para nosotros.
Pero el ángel también está ahí. El ángel también está ahí y dice, ¿hay alguien merecedor de esa promesa? ¿O la van a desperdiciar? ¿O la van a mal usar? ¿O va a ser peor para ustedes tenerla que no tenerla? ¿Hay alguien que se ganó mordiendo la cancha? ¿Hay alguien que se ganó los pantalones largos? Si no, la promesa no viene. Si no, la promesa no viene. Déjenme decirles quién puede reclamar la promesa. Porque la Biblia es clara, es muy clara. Hay algunos pasajes en Apocalipsis, hay algunos pasajes que los vamos a leer rápidamente, que son como una luz. Apocalipsis 2:7, al que venciere, dice el Señor Jesús, le daré a comer del árbol de la vida. Hay que vencer. Apocalipsis 2:11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Único para Dios, el que venciere. 3:5, el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice Jesús, el que venciere. Apocalipsis 3:12, todas palabras de Jesús, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:21 dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, déjenme decirle cómo se vence. ¿Cómo se vence? En realidad no lo voy a decir yo, se lo va a decir Jesús mismo. ¿Cómo se vence? Y vamos a leerlo. Juan 15:4 dice Jesús, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en mí, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Jesús venció el gigante por ti. Ya no hay que tomar por la fuerza el reino, hay que tomar por la fuerza a Cristo. Hay que retenerlo, porque Él venció por nosotros. No vamos a tener que comer arena por 40 años si nos mantenemos firmes a su lado y haciendo la tarea. En el lugar donde Dios nos puso, haciendo la tarea que tenemos que hacer. Creciendo para hacernos acreedores de las promesas, siendo fiel en lo poco, como dice la Biblia, para que Dios después nos agregue, siendo fiel en lo que te dio, siendo fiel en lo mucho o en lo poco que tienes, para que Él después te siga agregando. Así se vence, permaneciendo en el Señor y haciendo la tarea con lo que te dio y en el lugar que te dio. Y cuando el ángel pregunte, ¿es Juan? ¿Es María? ¿Es Ramón? Pon tu nombre allí. Eres digno, merecedor de recibir la promesa que te está esperando del otro lado del río. Que haya una voz que diga, sí, permaneció firme. Sí, permaneció en Cristo. Sí, hizo la tarea. Le dimos 10 pesos y administró los 10 pesos. Le dimos 100 y administró con fidelidad los 100. Ahora puede recibir la promesa de la prosperidad. Lo que le dimos lo manejó bien. Ahora está listo para recibir el resto. Ahora aprendió a tener mente de hijo
y descartó la mente de esclavo. Que alguien le diga a ese ángel cuando pregunte si somos dignos, merecedores de recibir la promesa, que alguien les diga: en Cristo, sí, en Cristo es merecedor. Permanecer en el que venció es la clave. Él venció, no por él, venció por ti y venció por mí. Él se subió a la cruz no para salvarse él era Dios, subió para salvarnos a nosotros. El Apocalipsis dice: el que venciere se sentará en el trono, y nosotros en Cristo vencemos, porque Él venció para nosotros. Permanezcan en mí, dice el Señor Jesús, tengan fruto y serán dignos de recibir la promesa, como le fue Él cuando el ángel hizo la gran pregunta. Hoy, definitivamente, hay un ángel aquí haciendo esa pregunta, y no soy yo, Hay un ángel a tu lado haciendo esa pregunta. ¿Eres merecedor de la promesa que estás reclamando? ¿Eres merecedor de la promesa que es tuya, que le estás pidiendo a Dios? Y tienes derecho porque es tuya. La tierra prometida era de los judíos. El trono era de David. Pero eres merecedor de esa tierra, eres merecedor de ese trono. Hoy está el ángel otra vez diciendo: ¿hay alguien digno de recibir la promesa? Que podamos ponernos de pie y decir: yo en Cristo soy digno, porque Él es digno y en su dignidad está la mía. Amén. Dios los bendiga.